Buenas, en esta oportunidad vamos a estudiar las primeras células. Como vimos anteriormente, en la Tierra primitiva aparecieron los coacervados, según la teoría de Oparin y Atlan, y estos coacervados dieron origen a las primeras células. Bueno, ¿cómo eran estas primeras células? Como pueden leer acá, las primeras células eran organismos procariotas anaeróbicos. ¿Qué quiere decir procariota? El término procariota hace referencia a la ausencia de núcleo. Eran células que tenían el ADN suelto en el citoplasma. Acá les hice esta imagen en la que podemos observar la membrana plasmática en color celeste y el ADN en el interior de esta célula que está suelto, ¿sí? No está cubierto ni protegido por un núcleo celular, ¿sí? Está suelto. Por otro lado, la otra característica era que eran organismos anaeróbicos. Un organismo anaeróbico es un organismo que vive en ausencia de oxígeno, ¿sí? No necesita oxígeno para obtener energía. ¿Sí? Obtienen energía, como dice acá, sin oxígeno. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bien, entonces, tenemos la Tierra primitiva, ¿sí? Acuérdense que esta Tierra primitiva no tenía oxígeno. Entonces, justamente estas primeras células que aparecen tienen esta capacidad de poder sobrevivir en la ausencia de oxígeno. ¿Sí? Por otro lado, había un caldo primitivo en el que había moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Entonces, si nos detenemos en el nuevo dibujo que tenemos acá, podemos observar acá como una glucosa, ¿sí? Les hice la representación de una glucosa. Acá dice el nombre, perdón. Es una molécula compleja, grande, ¿sí? Y hay otras moléculas más pequeñas que serían moléculas inorgánicas. Fíjense en acá hay otra molécula orgánica. Bueno, entonces, ¿qué hacen estos organismos anaeróbicos? Estos organismos anaeróbicos lo que van a hacer es eh, incorporar la glucosa, ¿sí? La materia orgánica del medio externo, ingresarla a su medio externo y generar energía. ¿Sí? Una vez que generan esta energía la utilizan para sobrevivir, para hacer sus actividades, para replicarse, etc. Y liberan como desecho dióxido de carbono. O sea que de alguna manera estas primeras células anaeróbicas contribuyeron, ¿sí? a que haya una gran cantidad de dióxido de carbono en la Tierra primitiva. Y como nosotros sabemos, que lo vimos anteriormente, ya había mucho dióxido de carbono en esta Tierra primitiva. Y estas células lo que van a hacer es contribuir a que siga habiendo mucha cantidad de dióxido de carbono. ¿Sí? Esta forma de nutrirse, de alimentarse, en la que un organismo incorpora materia orgánica externa, se la conoce como nutrición heterótrofa, ¿sí? Entonces, estas células, las primeras células eran un organismo heterótrofo, ¿sí? Obtienen, como dice acá abajo, la materia orgánica de afuera. Bien, hasta acá entendimos, esta fue la primera célula que apareció. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, con el tiempo empezaron a aparecer otras células, que es esta célula que tenemos acá. Era un organismo anaeróbico también, o sea que podía obtener energía sin utilizar oxígeno, es decir, podía vivir en un ambiente sin oxígeno, pero era un organismo autótrofo. ¿Sí? Esta es su forma de nutrición. ¿Cómo se alimenta el ser vivo esta célula? Bueno, esta célula hacía fotosíntesis, o sea que lo que pueden hacer es generar su alimento, ¿sí? Generaban glucosa en su interior. Entonces, ¿y cómo hacían esta glucosa? Bueno, tomaban dióxido de carbono, que acuérdense que en la Tierra primitiva, en la atmósfera primitiva, había mucha cantidad de dióxido de carbono. Entonces, toman dióxido de carbono, ¿sí? Agua, y con eso generan glucosa en su interior. Y como desecho liberan oxígeno. O sea, ¿qué ocurre cuando aparecen estas primeras células autótrofas? ¿Sí? Este organismo autótrofo. Bueno, lo que ocurre, mejor dicho, lo que ocurrió, es que empezó a disminuir la cantidad de dióxido de carbono, porque fíjense que los usan, lo incorporan al dióxido de carbono en su interior para generar glucosa. Entonces, fíjense acá en este cuadrito que le puse de la Tierra, ¿sí? Sobre estos cambios que ocurren en la Tierra, bueno, baja la cantidad de dióxido de carbono. Por otro lado, al liberar oxígeno, ¿sí? Como producto de esta fotosíntesis que hacen,
lo que hacen es contribuir a un aumento del oxígeno, ¿sí? Empieza a aparecer el oxígeno y empieza a aumentar su concentración. ¿Sí? También empieza a aparecer, ¿qué cosa? La capa de ozono. Acuérdense que la capa de ozono es una capa que recubre la Tierra y que la protege de los rayos solares, ¿sí? Que los rayos solares ingresen directamente. Entonces, con este aumento del dióxido de carbono y que se empieza a formar la capa de ozono, lo que ocurre es que empieza a descender la temperatura de la Tierra. ¿Sí? Acordémonos que en la Tierra primitiva la temperatura era muy elevada. Entonces, estos organismos autótrofos tienen un papel muy importante, ¿sí? En esta historia del surgimiento de las primeras células. Porque contribuyen a liberar oxígeno, ¿sí? A que se forme esta capa de ozono y al descenso de la temperatura. Muy bien, vamos a continuar. Acá tenemos esta diapositiva en la que seguimos explicando el proceso de fotosíntesis, ¿sí? De esto de un organismo autótrofo, ¿sí? Genera su alimento, la glucosa, que la genera en su interior a través de la fotosíntesis, y para eso va a utilizar la energía solar. En la Tierra primitiva había mucha energía solar, dióxido de carbono, que también era muy abundante, y agua, ¿sí? Entonces, con estas tres compuestos, digamos, energía solar y dióxido de carbono y agua, lo que va a generar es la glucosa, ¿sí? Su alimento, y va a liberar oxígeno. Bueno, lo mismo que vimos anteriormente, acá mostrado en esta fórmula química que es muy conocida, que es la reacción de la fotosíntesis. Bien, aparece otra célula más a lo largo del tiempo. Y este organismo lo que va a hacer es aprovechar el oxígeno, ¿sí? Porque con el organismo anterior, con la célula anterior, va a empezar, aumentó tanto la cantidad de oxígeno que empiezan a aparecer organismos que aprovechan ese oxígeno, ¿sí? Entonces estos organismos sobreviven en presencia de oxígeno, ¿sí? Aprovechan el oxígeno. ¿Para qué aprovechan el oxígeno? Para generar energía. Y lo que van a tener de especial estas nuevas células aeróbicas es que van a incorporar glucosa del medio externo, ¿sí? Pero al incorporar oxígeno también van a generar mucha energía, mucha cantidad de energía, más energía que la que podían generar los organismos sin oxígeno. Sí, el oxígeno lo que va a ayudar es a eso, a generar más cantidad de energía a partir de la glucosa que se incorpora. Bueno, esta última célula que aparece, entonces dijimos, es aeróbica porque utiliza el oxígeno para generar energía, pero es es heterótrofa. ¿Por qué? Porque depende de la glucosa que hay presente en el medio externo. ¿Sí? Entonces acá también la fórmula de la respiración celular, que la respiración celular es este proceso, ¿sí? De incorporar oxígeno, de incorporar glucosa y incorporar oxígeno para generar energía. Bueno, genera energía y ¿qué libera? Libera dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos la fórmula glucosa más oxígeno, nos va a dar dióxido de carbono, pero agua y energía, que es lo importante. ¿Sí? Esto se hace para generar energía, para que la célula pueda sobrevivir, hacer todas sus funciones, duplicarse, tener células hijas, etcétera, etcétera. Bien, bueno, estas fueron las tres células que aparecieron, ¿sí? Las primeras células que aparecen. Entonces, les hice este cuadrito para que tengan un resumen en orden de aparición. Entonces, la primera que aparece es una célula anaeróbica, ¿sí? Anaeróbica heterótrofa. Anaeróbica porque genera energía sin oxígeno, heterótrofa porque la glucosa la saca del medio externo. La segunda que aparece es la célula anaeróbica pero autótrofa. Anaeróbica porque genera energía sin oxígeno, ¿sí? Y autótrofa porque tiene esta capacidad de generar su propio alimento, de generar glucosa a través de la fotosíntesis. Y por último, la célula aeróbica heterótrofa, ¿sí? Que va a ser aeróbica porque va a utilizar el oxígeno para generar energía
y va a generar mucha energía, pero es heterótrofa porque la glucosa la tiene que obtener del medio externo. Sí o sí la tiene que sacar de afuera. ¿Sí? Bueno, esos son los 3 tipos de células que aparecen. Es lo que necesitan saber para resolver la última actividad. Y eso es todo.